Tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. En nombre del Centro de Capacitación Judicial Electoral, doy la bienvenida también a los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, y Reyes Rodríguez Mondragón. Esta tarde, en el marco de la cátedra José Luis de la Pesa, el magistrado Rodríguez Mondragón impartirá la conferencia magistral El papel del juez constitucional en la democracia mexicana. Sin más, cederé el uso de la palabra al magistrado La Mata, por favor. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto estar en La Libre, más ahora que se ha inaugurado y esta es la tercera conferencia que se da en el contexto de la cátedra que lleva el nombre de mi maestro, fundador de la justicia electoral mexicana, don José Luis de la Pesa. Me es un gusto enorme estar en La Libre, estar en la cátedra que lleva el nombre de mi maestro, y más gusto me da estar en una conferencia con el magistrado Reyes Rodríguez, con quien puedo presumir que es mi amigo. La verdad es que Reyes, en este año tanto que tenemos de trabajar, me he dado cuenta que tenemos muchas cosas en común, no solamente el mismo tipo de humor, ¿no? Pero sobre todo creo que especialmente coincidimos en varios temas que fundamentalmente son de corte ideológico. Y bueno, seguramente la conferencia que hoy nos dará en torno al papel del juez constitucional en la democracia mexicana, pues va a ser para todos interesante. Sin más, pues cederé la palabra a mi amigo el magistrado Reyes Rodríguez. Gracias. Creo que aquí se ve bien, ¿no? La pantalla, para que no tengamos que mover, inclusive yo no voy a prestar atención a la pantalla. Aquí Arturo nos va a tratar de ir coordinando lo que yo diga con lo que ustedes y escuchan. Y muchas gracias por la invitación a la Escuela Libre de Derecho y especialmente pues al magistrado Felipe de la Mata, quien no nada más, como ya dijo, somos colegas, sino también un buen amigo dentro del Tribunal Electoral, y fuera de él yo creo que coincidimos más ideológicamente. Ahora, dentro del tribunal ustedes van a juzgar qué tanto coincidimos, porque voy a pasar algunos casos y a lo mejor también él aquí identificará qué tan lejos o cerca estamos en nuestra función judicial o en el papel que estamos desempeñando a través de las decisiones, ¿no?, que se toman en la Sala Superior. Es un honor además estar aquí como parte de un programa de colaboración entre el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, del Centro de Capacitación de Justicia Electoral y la Escuela Libre de Derecho, que es esta cátedra del maestro José Luis de la Pesa, y es un honor no solo por las instituciones que organizan la cátedra, sino por el nombre y la persona que representa, no solo desde un punto de vista de su calidad académica, sino también de la calidad moral y personal que todos quienes fueron sus alumnos reconocen en don José Luis de la Pesa. Voy a hablar sobre el papel del juez constitucional en un contexto de democracia electoral. Y bueno, creo que tengo más o menos como 2 horas para conversar, ¿no? Ya ven cómo tenemos el mismo humor. La verdad no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a tratar de ir rápido, sobre todo porque quizá al final el magistrado de la Mata quiera hacer algunos comentarios, críticas, votos particulares, y ustedes también. Pero Felipe realmente puede intervenir cuando quiera, ustedes no. Bueno, Aaron Barak, ministro juez retirado de la Suprema Corte de Justicia de Israel y autor de un libro que publica la Suprema Corte de Justicia de México,
en la traducción al español, que en español se titula Un juez reflexiona sobre su labor, el papel de un tribunal constitucional en una democracia. Aaron Barak afirma ahí que todos los jueces en las democracias modernas se formulan una pregunta fundamental, y esta es: ¿cuál es mi papel como juez? Y yo espero realmente que sí todos nos la formulemos, ¿no? Ahora, el propio Barak sostiene que la función de los jueces es resolver disputas conforme a la ley, resolver problemas, pero que esa no es la única función de los jueces. Y se pregunta qué otra función tienen que va más allá de resolver disputas conforme a la ley. Y esta pregunta adquiere especial relevancia en el contexto actual, en donde quienes integramos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todos los organismos electorales en el país estamos enfrentando el proceso electoral más desafiante de nuestra historia, digamos, política institucional. Este año saben que se van a llevar elecciones en 30 entidades federativas. Únicamente no hay algún proceso electoral en Baja California y Nayarit, y tenemos las elecciones federales, incluyendo Presidencia de la República y ambas cámaras. Aproximadamente se trata de la renovación de 3.406 cargos de elección popular. La complejidad de este proceso electoral radica en una serie de factores, además de este número de cargos a elegir y la diversidad de los cargos. También tenemos una reforma electoral, digamos, muy reciente, que implicó incluso la reconfiguración de los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales a nivel local. Y por otro lado, hay una serie de figuras que se están implementando de manera pues novedosa, como la reelección, y otras que tienen poco tiempo en nuestro andamiaje institucional, como es las candidaturas independientes y el principio de paridad de género. La combinación de estas figuras genera dilemas e inclusive algunas tensiones que hemos tenido que resolver recientemente, y seguramente conforme avanza el proceso electoral va a seguir generando complejidad, ¿no?, en la resolución de controversias. En este contexto es que es importante la pregunta de cómo contribuimos los jueces constitucionales electorales a que las elecciones y los resultados estén dotados de legitimidad y confianza pública, es decir, a que se acepte el resultado y a que el proceso se perciba como justo, como un proceso equitativo, y que se va arbitrando en condiciones de imparcialidad y apegado al orden jurídico constitucional. ¿Cuáles son entonces las características del juez o de la jueza y qué valores democráticos o qué valores jurídicos se impulsan en las distintas decisiones que tomamos? Estas son las preguntas que van a guiar esta conversación, y para contestarlas, primero hablaré sobre distintas formas en que un juez puede entender su rol, con miras a identificar el modelo de jueces o modelo de tribunales y cuáles son aquellos que favorecen más o no al desarrollo democrático. Y es más, yo no voy a hacer juicio sobre cuál favorece más, eso lo harán ustedes, ¿no? Después voy a analizar una serie de casos que se han resuelto en la Sala Superior del Tribunal, destacando los valores jurídicos o los valores democráticos que se garantizan a través de las distintas posiciones o argumentaciones. Este análisis nos va a permitir ubicar las características o el papel que ha tenido la Sala Superior en función de sus decisiones, y como verán, elegí varios casos que se han resuelto por mayoría, entonces también vamos a poder ver cómo se comportan las mayorías o las minorías, y hay un ejemplo, por supuesto, que se resolvió por unanimidad, en donde también es interesante
ver cómo inclusive dentro de la unanimidad puede haber una función distinta de los jueces en lo individual. Ahora, un primer enfoque académico que sí se escucha bien, no hay como una especie de eco. ¿Me tengo que acercar más para que suene? Ok. Un primer enfoque académico que observa cómo desempeña un juez su función se ha centrado en identificar si el juez se limita a interpretar el derecho, aplicar el derecho, o si lo crea, o una posición intermedia entre estas dos funciones, una legalista o legalismo, otra interpretativismo. Esto nos lleva a clasificar el juez así, en dos, digamos, extremos. El legalista, que aplica la ley de manera estricta, cumple una función más formalista del derecho, en el orden jurídico, y por el otro extremo, y el legalista tiene, y esto es importante, una completa deferencia al legislador. Y el activista o el interpretativista es aquel que crea normas y va llenando lagunas pensando ya sea en políticas judiciales o en políticas públicas que están siendo diseñadas ya sea por los propios tribunales o por otros actores institucionales. Este juez actúa buscando resolver una controversia, pero al mismo tiempo pensando en el impacto, en el efecto transformador de sus decisiones. En medio tenemos una clasificación, digamos, de tribunales o jueces pragmáticos, porque para ciertos casos actúan como meros aplicadores e intérpretes formales de la ley, y para otros como creadores del derecho o impulsores de políticas judiciales, de políticas públicas o de ciertas ideologías. Digamos, y cómo un juez pragmático decide en qué casos sí, en qué casos no, eso depende mucho más del problema que tiene enfrente y de las prioridades que este juez le asigna a los distintos, digamos, valores jurídicos. Este no va a ser el enfoque que utilizaré para analizar los casos que comentaremos más adelante. Voy a usar otro enfoque, también académico, que se centra mucho más en la forma en que los jueces perciben su propio rol o su función, y se refiere, digamos, a una percepción que se construye a partir de diferentes variables o factores. Uno de ellos es cuál es la concepción del derecho que tiene el juzgador. Otro de ellos es cuál es su concepción sobre la función jurisdiccional. Otro factor es el entorno institucional en el que se decide, cómo están los pesos y contrapesos en los diferentes poderes o entre las diferentes instituciones, y además se toma en cuenta las expectativas que hay de los tribunales por los distintos actores institucionales y por la sociedad cuando los jueces resuelven controversias y construyen, digamos, el orden jurídico. Y la interrelación entre todas estas variables son las que de alguna manera caracterizan la función del juez. O sea, es un enfoque mucho más complejo, este segundo, porque está construido por un lado o centrado en la autopercepción del juez sobre su propio rol, como por la interacción de todas estas variables, y una función estratégica de los tribunales. Y cuando hablo de estratégica no me refiero a una función política, sino que sus decisiones y su actuar tienen una racionalidad, digamos, entre medios fines y en el papel, y cómo se concibe en el equilibrio institucional. Claro, estas perspectivas han sido
trabajadas principalmente desde la ciencia política o la sociología del derecho, ¿no? Ahora, han desarrollado en términos generales 4 roles ideales, ¿no? O sea, como por ideales no me refiero a aspiracionales, no, sino a tipos ideales. O sea, es una metodología para saber qué tanto se acercan los tribunales o los jueces a alguno de estos roles. Uno es el ritualista, otro es el adjudicador, el tercero es el que hace política pública y el cuarto es el juez administrador. Voy a ir definiendo cada uno de ellos. El juez ritualista es aquel que se involucra únicamente en la tramitación de los expedientes que tiene a su cargo y en la administración del juzgado o el tribunal, ¿no? Este juez resuelve los litigios en cuestión dejando de lado todo tipo de consideración que sea ajena al expediente del caso concreto. Es decir, no toma en consideración el contexto del problema en que se resuelve, tampoco las políticas judiciales o las políticas públicas e institucionales, e inclusive se dice que tampoco juega algún factor sus preferencias éticas o ideológicas. El juez, ahí termino con el ritualista, el juez adjudicador. En esta función se concentra mucho más en resolver la controversia en cuestión desde un punto de vista de un mediador de la disputa, de una disputa entre dos partes, en donde el juez busca lograr un balance o un equilibrio entre los derechos en conflicto. Evidentemente va a resolver a quién adjudicarle el derecho porque es el que digamos lo merece conforme a la ley, pero también le preocupa llegar a un resultado que se considere justo en la disputa, pero también, y esto es muy importante, socialmente justo, socialmente valioso. Entonces, un juez adjudicador concibe su papel de una manera mucho más amplia que el ritualista y considera que su responsabilidad y su mandato incluye encontrar soluciones que pacifiquen la disputa. Y además, y no solo que determinen a quién corresponde el derecho. Y si además el efecto de esta decisión permite a través, claro, de una decisión objetiva y algunas veces creativa o contribuye a resolver problemas sociales, entonces pues es digamos mucho mejor, digamos, ¿no? La decisión. Como pueden ver, aquí la función o la concepción del derecho es más como una herramienta para resolver problemas sociales. Pound le llamaba una ingeniería social, el derecho como ingeniería social, ¿no? En el rol ritualista, el derecho es más un fin en sí mismo. Luego, tenemos el juez que hace políticas públicas o que impulsa políticas judiciales desde su función, pero principalmente, digamos, es un juez creador, no ve su labor limitada a la aplicación estricta de la ley, a los casos concretos, sino que está pensando fundamentalmente en cómo la resolución de una disputa se inserta en el diseño institucional y en la elaboración e implementación de políticas públicas, políticas que atañen a otros actores, que no solo son los jueces y los tribunales. Evidentemente no se aleja de los planteamientos de las partes, pero sí está pensando en cómo definir ese problema a resolver, no solo como un caso de un conflicto entre dos partes, sino cómo resuelve ese caso y lo define, y define el problema en un entorno de políticas. Por ejemplo, ayer resolvimos un caso y lo metí hoy en la presentación respecto de el escrutinio y cómputo, ¿no? de las boletas electorales el día de la jornada electoral, y eso puede
entenderse como una política pública a cargo del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. Ahora, la última clasificación de este modelo, el juez administrador, ¿no? o un tribunal, digamos, visto como un ente administrador. El rol de este juez administrador se percibe más como un garante del orden jurídico y como un actor que puede generar un cambio jurídico y un cambio a su vez en todo el sistema legal. Las decisiones se perciben más o se construyen como una guía para que los tribunales inferiores tomen decisiones. Entonces el tribunal constitucional, el juez constitucional, es más un vigilante de lo que están haciendo los jueces y los tribunales de menor jerarquía. ¿No? Al ser el tribunal de última instancia o el juez constitucional, está concentrado en el desarrollo e implementación de políticas institucionales al interior de la judicatura, y ahí sí son solamente políticas del Poder Judicial, ¿sí? O políticas del tribunal. Al mismo tiempo, este juez considera que la jurisprudencia debe ser aplicada, y no solo porque contiene un criterio jurídico, sino también porque el hecho de que la jurisprudencia se aplique de manera regular y sin, digamos, sin alejarse de los criterios jurisdiccionales, esto reafirma la validez y la certidumbre en el sistema de administración de justicia. Para este juez, el proceso jurisdiccional tiene la misma importancia que la decisión misma, y está sobre todo concentrado en los efectos que tendrá en las políticas judiciales, en las políticas de los tribunales y en el funcionamiento del orden jurídico. En una tabla que ya está ahí en la pantalla, ustedes pueden apreciar cómo cada uno de estos 4 roles pone énfasis en diferentes principios o valores. Entonces veamos, el juez ritualista, ¿qué valor prioriza? O fundamentalmente, ¿qué moviliza, qué motiva la forma en que define los problemas y los soluciona? Es el principio de legalidad, ¿sí? Está más preocupado por las garantías procesales que por el efecto que puede tener en la solución del problema o en la implementación de políticas judiciales o políticas públicas. El modelo de adjudicador, el valor que favorece es la resolución de problemas, con esta perspectiva de lo socialmente valioso. El creador de política pública busca resolver el problema, sin embargo, el problema está en una perspectiva más amplia, entonces también prioriza la implementación de soluciones de políticas públicas. Y finalmente, el administrador, verán que es una especie de ritualista, porque también favorece la legalidad, las garantías procesales. Sin embargo, concibe su tarea en un contexto más amplio, que es el de la política judicial institucional. Entonces, sí observa en su conjunto el orden jurídico y las políticas o prioridades jurisdiccionales, ¿no?, que se van definiendo particularmente a través de la jurisprudencia. Ahora, con este enfoque voy a analizar o a tratar de explicarles a ustedes cómo ha actuado la Sala Superior al resolver algunos conflictos, algunos problemas. Como verán, es un enfoque que digamos que no se mueve entre opuestos, y yo les diría que muchas veces los jueces cumplen más de una de estas funciones. Particularmente los jueces constitucionales y en contextos democráticos se cumplen más de una de estas funciones. Un primer caso, para ejemplificar esto, lo resolvimos
en 2017, y se trató sobre el derecho o no de los partidos políticos nacionales a recibir financiamiento público de campaña en la elección de ayuntamientos en Veracruz. Y bueno, ahí tienen una de las infografías comercial. Sigan al Magistrado de la Mata en Twitter y van a poder acceder a infografías como esta y otras, ¿no? En 2016 hubo elecciones a diputaciones y a la gubernatura en Veracruz. Con el resultado de esas elecciones, la ley dice que se debe calcular el financiamiento público que reciben los partidos políticos para el próximo año, para 2017. Pero para tener derecho a ese financiamiento público hay que obtener en algunas de estas elecciones al menos el 3% de los votos, de los votos válidos. Bueno, algunos partidos políticos nacionales no alcanzaron ese 3%. Sin embargo, en 2017 requerían de financiamiento público para campañas porque hubo elecciones de ayuntamientos. Cuestionaron y la ley, si recuerdo textualmente, dice algo así que los partidos políticos nacionales que no hayan alcanzado el 3% en la elección de diputados, ¿no?, de la elección anterior, no tendrán derecho a recibir financiamiento público, punto. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de Veracruz aplicó esta norma de manera gramatical y al aprobar el acuerdo de financiamiento público para 2017, determinó que estos partidos políticos que no habían alcanzado el 3% no tendrían derecho a recibir ni financiamiento público para actividades ordinarias, ni financiamiento para campañas. Impugnan este acuerdo y ¿qué resuelve la Sala Superior? Resuelve que sí tienen derecho para recibir financiamiento público de campañas. Esto fue una solución por mayoría de los integrantes de la sala y lo que básicamente la tesis de la sentencia es: no tienen derecho a financiamiento ordinario y esa es la consecuencia de no obtener el 3%, pero deben tener derecho a financiamiento de campañas por el principio de equidad de la contienda. Es decir, para tener condiciones mínimas de competencia electoral en una elección a ayuntamientos, los partidos políticos y sus candidaturas deben recibir un financiamiento mínimo para esta contienda. Y recibir este financiamiento también es valioso, en tanto puede generar alguna condición de transparencia y en el uso de recursos públicos. Y obviamente responsabiliza a los candidatos en la presentación de sus informes de campaña, porque de otra forma no podrían recibir financiamiento privado tampoco, porque hay una regla constitucional que establece que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el privado. Y si el financiamiento público que les corresponde a campaña es 0 pesos, ¿cuánto es de privado? Pues menos 0 pesos, ¿no? Entonces, al no recibir del erario del Estado de Veracruz, ni público ni privado, se generan incentivos para buscar financiamiento de algún lugar, porque hacer campañas pues cuesta, o sea, todo cuesta, ¿no? Entonces necesariamente el dinero iba a estar presente en esas campañas y las condiciones de su reporte y su financiamiento podrían ser, digamos, o incentivar un mejor comportamiento si había al menos un presupuesto mínimo. La minoría decidió que no se debe otorgar, bueno, no decidió, o sí decidió, no sé, su posición
Decidió y no resolvió. Claro, decidió y no resolvió, que los partidos políticos no tendrían derecho a financiamiento público de campaña. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley y porque precisamente esa ley protege la equidad, ¿no? Y por otro lado, si necesitaban dinero, se lo pueden pedir a sus órganos nacionales. Bueno, lo que observamos en este comportamiento es que la mayoría busca, yo creo que puedes poner la siguiente, Arturo, y luego el tuit, si quieres, ¿no? Ana. La mayoría digamos, ¿qué papel jugó? Pues garantizar en los argumentos, se puede observar el principio de equidad. Asumieron entonces una postura adjudicadora, porque no solo aplican la ley para resolver la controversia, sino también hay un valor que se considera socialmente útil, que es el de la equidad en las campañas, y es una equidad no solo formal, sino material al dotar de recursos públicos para las contiendas electorales. Y la minoría en esta balance de equidad frente a una interpretación estricta y gramatical de la norma hace que prevalezca la aplicación estricta y una interpretación gramatical de la norma y optan por un valor que es el mismo o en su narrativa, así lo dicen, de equidad, pero es una equidad formal, ¿no? Ahora, otra diferencia es que la mayoría decide promover el valor que maximiza en esas condiciones ya de por sí restringidas la participación, digamos, de los partidos, pensando en que los ciudadanos tienen que conocer las propuestas de campaña para poder elegir, y para que hagan campaña necesitan financiamiento. Inclusive comentábamos, creo que en las discusiones, que no podrían ni siquiera elaborar promocionales para radio y televisión, porque esos cuestan, ¿no? Y si uno dice que no costó, de todos modos el INE te va a resolver que no es posible que hacer un promocional no cueste y tienes que reportarlo. Y si no lo reportas, ellos les van a poner precio. Bueno, entonces la mayoría resuelve bien este conflicto entre partes, pero también la postura va modelando una política pública de aplicación del financiamiento de campañas. La minoría no considera, digamos, que tiene la posibilidad de, más bien, hace una deferencia total al legislador, no percibe, digamos, en su función la posibilidad de crear una interpretación que además establece una regla que sería en campaña sí, y entonces podemos identificar su rol como más ritualista, ¿no? Y ahí está el cuadrito para que vean, ¿no? Minoría ritualista, ¿qué valor protege? Legalidad, garantías procesales, y la mayoría adjudicador, creador de políticas públicas, resuelve el problema, implementa una solución y protege la equidad. Y yo diría también la libre, digamos, participación, ¿no?, de la ciudadanía para que pueda conocer las propuestas de campaña. Otro caso versa sobre el acceso de financiamiento de los candidatos independientes. En el Estado de México el año pasado hubo elecciones y el Instituto Electoral del Estado de México determinó que las candidaturas independientes, que en principio eran 2, tendrían acceso al 33% del 100% del financiamiento público que se calcula para este tipo de elecciones a la gubernatura y por vía independiente. Y ese 33% estableció el instituto se debía distribuir igualitariamente entre todos los candidatos independientes. Entonces les tocaría aproximadamente un 17% si son 2. Esta determinación del Instituto Electoral fue impugnado y el instituto lo que hizo fue aplicar una ley que, si recuerdo bien, en el Código Electoral del Estado de México dice lo siguiente:
El financiamiento público para candidaturas independientes se distribuirá de la siguiente forma. Inciso A, 33% para las candidaturas a las gubernaturas, 33% para las candidaturas a las diputaciones, 33% para las candidaturas a las alcaldías. Entonces, pues esta elección se ubica en el inciso A y a los independientes les toca un 33% del 100% que la ley reserva y se calcula para las candidaturas independientes. Una de las, la candidata independiente cuestiona la aplicación de esta norma y solicita que en virtud de que solamente había elecciones para la gubernatura, se les diera el 100% del financiamiento público de campaña que se calcula, no el 33%. No había elecciones a diputaciones ni ayuntamientos, esas se van a dar este año. ¿Cuáles fueron las también es una sentencia de mayoría? ¿Cuáles son las posturas de la mayoría y de la minoría? En el caso anterior, por cierto, el magistrado de la Mata y yo coincidimos en la mayoría. Y en este caso coincidimos en la minoría. La minoría estimó que la aplicación estricta de la norma para la elección de gubernatura que concedía solo el 33% del financiamiento a los candidatos independientes no era la interpretación que mejor garantizaba el derecho a ser votado en condiciones de equidad frente a otros candidatos que son de partido político. Y también se dijo que los candidatos independientes reciben, y esto tendría que considerarse, solamente una parte proporcional del 30% del financiamiento que se le otorga a todos los partidos de manera igualitaria y a los partidos particularmente de nueva creación. De forma que en realidad el monto de recursos que cada candidato independiente recibiría era realmente bajo. Y ese recurso pues no garantizaba las mejores condiciones de equidad frente a una interpretación de la norma que es la que sugería la demandante, y es denles el 100%, del 100% que se calcula de recurso para campaña, distribúyanlo entre las candidaturas independientes. ¿Qué dijo la minoría? La resolvió confirmar, ¿no?, el acuerdo del Instituto Electoral, porque esos recursos, conforme a la ley, debían dividirse siempre y en todos los casos entre los tres tipos de elección. Y que si no había elección a la gubernatura, pues eso era una condición aparte, que no tenía que ser tomada en cuenta, porque el legislador ya había previsto la posibilidad de que no se dieran las tres elecciones de manera concurrente y aún así había determinado que la distribución era del 33%. Entonces, si el legislador hubiese querido distinguir y distribuir de otra manera los recursos de campaña, lo hubiera hecho explícito en la norma. Y que esta distribución igualitaria entre cargos es una razón legislativa que ya logra la equidad en la contienda. Una vez más, la equidad vista formalmente, no materialmente como la posición de la minoría. Entonces, ahí lo que vemos es otra vez distintas formas de concebir el principio de equidad. Y ambas atendían a ese principio. Sin embargo, lo que vemos es una mayoría que apela a proteger la equidad a través de la estricta aplicación de la norma. Por lo tanto, ubicamos su posición como ritualista, y la minoría, que busca un escenario de mejorar condiciones materiales, concibe la equidad, digamos, sustancialmente, y entonces la ubicamos en una posición otra vez adjudicadora o creadora de políticas públicas, en donde se busca garantizar
mejores condiciones de participación ciudadana a través de esta figura de las candidaturas independientes y busca priorizar la equidad en la contienda. Un tercer caso, y solo son 5, todavía tengo tiempo, ¿sí? Un tercer caso tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Y aquí, ¿qué pasó? En 2017, en la misma elección para la gubernatura en el Estado de México, un diputado local del PRI, es decir, un diputado que pertenece al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, difundió en Facebook un video hecho por él mismo, o bueno, por alguien más que sostuvo su celular, supongo, o una cámara, pero grabó en las instalaciones del Congreso, supuestamente, ¿no?, un mensaje solicitando el apoyo para el candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Lo demandan, y lo que señala o lo que se estableció en la controversia fue que hay un uso o había un uso indebido de recursos públicos por parte de este diputado y que además, por ser servidor público, representante popular, y así se presentaba en el cintillo del video, y además el video estaba en su página de Facebook, en donde comunicaba toda su actividad como legislador, entonces ya violaba 2 principios, el de imparcialidad en el uso de recursos públicos y el de neutralidad. Ahora, en la instancia local nunca se pudo acreditar el uso de instalaciones o de algún recurso público del Congreso o de cualquier otro origen que fuera recurso público. Sin embargo, la disputa sí se mantuvo a un nivel del cuestionamiento si había violado el principio de neutralidad en el ejercicio, digamos, por ser representante y en ese ejercicio de expresión, al apelar por un apoyo y un voto en favor del candidato a la gubernatura del PRI. También se resolvió por mayoría. Y ahí la Sala Superior sentenció que debía favorecerse o privilegiarse la libertad de expresión del diputado y el derecho a la información de los, pues, digamos, de los electores, porque una posición así, digamos, por un lado, tiene relevancia en el debate público, en el contexto, digamos, de la competencia electoral, y por el otro lado también los electores o la ciudadanía tiene derecho a saber, pues, qué piensan sus diputados, ¿no?, respecto de los candidatos a una contienda tan importante como la gubernatura. Ahora, es muy relevante decir que la mayoría partió de la premisa de que no se había demostrado el uso de recursos públicos y que por tanto no se violaba el principio de imparcialidad en el uso de estos, que está previsto en el artículo 134 constitucional. Y respecto al principio de neutralidad, se estableció por la mayoría que tampoco se transgredía cuando la libertad de expresión o de discurso político del diputado se daba en un contexto en donde no estaba ejerciendo sus funciones. No se dio en un contexto en donde él como legislador llevaba o gestionaba algún programa social y lo hacía, digamos, para beneficiar a su electorado, y en ese contexto pedía el voto del PRI. No, era simplemente el ejercicio de expresión a través de una red social como Facebook y en donde no se había utilizado recursos públicos y no estaba en ejercicio de sus funciones. El hecho de que se presentara o el cintillo dijera que es diputado, pues eso favorecía la transparencia, ¿no?, de esta expresión. Imagínense si les pidiéramos que oculten, ¿no?, su calidad de servidor o representante público, pero se les permita ejercer la expresión.
pues eso oculta, ¿no?, información que es relevante. Entonces, en aras de una libertad de expresión y una circulación de ideas en contextos transparentes, pues no se consideró que se violaba el principio de neutralidad. La minoría tomó una postura distinta y estableció que en sus votos particulares que sí se había violado el principio de imparcialidad y el de neutralidad, porque independientemente de si se había demostrado o no el uso de recursos públicos, este diputado es un representante popular, es decir, un funcionario público, y que simplemente por esa calidad ya se tiene que respetar de manera absoluta el principio de imparcialidad y neutralidad, y no puede hacer manifestaciones ni en contextos, digamos, de redes sociales, ni en contextos en donde no está ejerciendo su función, porque cualquier expresión de este tipo sí influye en la equidad de la contienda, y entonces tendría que protegerse la equidad de la contienda, dada su posición relevante como diputado, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, en la gráfica que tenemos, otra vez, una mayoría ejerciendo un rol adjudicador y creador de políticas públicas, ¿no?, o de políticas judiciales, ¿sí?, resolviendo un problema, pero implementando una solución en un contexto en donde había la tensión entre dos principios constitucionales, el de la libertad de expresión, tanto de quien la ejerce como quien recibe la información, versus los principios de neutralidad e imparcialidad que buscaban proteger la equidad de la contienda. La minoría privilegió esta concepción de neutralidad e imparcialidad absoluta, resolviendo un problema, pero también implementando una solución, ¿no?, que es una política judicial en donde, porque finalmente ahí sí hacen una interpretación, ¿no?, y vean cómo su rol, entonces ya no lo ubico como ritualista, o sea, porque no es una aplicación estricta de la ley, dado que la ley no dice los diputados no pueden grabar videos y ponerlos en su página de Facebook, ¿no?, o no pueden emitir expresiones a favor de candidatos o partidos en las contiendas electorales. Entonces hacen una interpretación, crean una norma e impulsan una política judicial que postula que la neutralidad y la imparcialidad son principios absolutos y que impiden o que prohíben en todo contexto y en todo momento que los de las contiendas electorales que ejerzan este tipo de expresiones. Ahora, un cuarto caso es el de tiene que ver con la participación de las candidaturas independientes en Puebla. Este asunto ya se da en el marco de este proceso electoral de 2017-2018, salud. En el contexto del Estado de Puebla, el Instituto Electoral establece unos lineamientos que básicamente replican la ley, señalando que si quieres ser candidato independiente o candidata independiente a la gubernatura, tienes que cumplir, aquí particularmente se impugnaron dos requisitos. Uno, que el aspirante, si fue dirigente o es militante de un partido político, tiene que separarse con 12 meses de anticipación a la jornada electoral. Y el segundo requisito es que tiene que obtener que las firmas de apoyo que debe presentar para ser candidato independiente deben distribuirse al menos el 2% de un 3% que pide como requisito. Ese 2% se debe distribuir en las 2/3 partes de los municipios del estado. Esta decisión se toma por unanimidad y aquí la Sala Superior considera que no debe exigirse a los militantes de un partido la separación de 12 meses, como se hace para quienes son exdirigentes de partidos políticos,
porque ahí no hay, digamos, no tiene que ser el mismo estándar por la vinculación a un partido político que sí tiene mucho más estrecha y fuerte un exdirigente y no un militante que vamos, solamente ejerce sus derechos a ese nivel. Y por otra parte también se dijo que el aspirante no debía obtener las firmas con una distribución tal que las 2/3 partes del municipio representaran el 2% de los apoyos, que esto ya se consideraba, digamos, inconstitucional. Por unanimidad, ahí no hubo posiciones diferenciadas o no hubo votos concurrentes, y aquí lo que vemos en la tabla es que el tribunal, el órgano colegiado, asume un rol de adjudicador y creador de una política o creador de normas en torno a una política, que es, esta política es la participación de candidaturas independientes en contextos, digamos, por un lado de realmente una separación o de una no vinculación a los partidos, y por el otro en unas condiciones menos restrictivas para cumplir con las firmas de apoyo. Entonces se resuelve el problema y se implementa una solución. Y bueno, por último, un quinto ejemplo, no lo tenía previsto, pero como ayer resolvimos este caso en tan solo como 4 horas, ¿no? Y no les voy a explicar ahorita cómo se lleva a cabo el procedimiento de escrutinio y cómputo, para eso vean la sesión del tribunal. ¿Vas a leer el reglamento? No voy a leer la ley, ¿no? Pero sí les voy a sintetizar qué se decidió. El Instituto Nacional Electoral emite un reglamento de elecciones. Dentro de ese reglamento de elecciones hay un capítulo relativo al cómputo de los resultados electorales, ¿no? Ya un ejercicio de escrutinio, digamos, de revisión de las boletas, y bueno, el INE en ese reglamento modificó el procedimiento sin dejar de cumplir con ninguna actividad, fase, etapa del procedimiento. Interpretó la ley y señaló que para efectos de la oportunidad en la divulgación de los resultados preliminares del PREP y del ejercicio de conteo rápido, pues lo más práctico era llevar a cabo una primera revisión preliminar de las boletas depositadas en las urnas para detectar cuáles estaban mal ubicadas, es decir, y a todos nos pasa, ¿no? Cuando tienes que votar quizás hasta por 6 elecciones, como ya les decía, presidente, senador, diputados y las 3 locales, y en coaliciones, ¿no? Varias coaliciones, pues te puedes equivocar de dónde depositar la urna, a pesar de que las boletas tienen un color, las urnas se identifican con el mismo color. Pero bueno, se podía hacer esta revisión preliminar, sacar las boletas, extenderlas en esta mesa, ubicarlas, ya que las tenemos bien ordenadas, volverlas a meter a las urnas por una cuestión simplemente de orden y de seguridad, para que no se vuelen los papeles, son regados por el suelo. Entonces los vuelves a meter y ya después el funcionario de casilla, que es un ciudadano capacitado, y además en presencia de los representantes de partidos políticos, pues empiezas ya a hacer el escrutinio y el cómputo de cada elección. Y bueno, también modificaron el momento en el que se levantan las actas. La ley dice que es hasta el último de todas, el reglamento decía, pues mejor hagan un acta después de hacer el cómputo de cada elección. Pero es muy importante decirles que el procedimiento se cumplía en su totalidad en el reglamento, nada más que en distintas etapas. Ahora, ¿qué se resolvió? Se resolvió revocar este procedimiento previsto en el reglamento de elecciones, porque en opinión de la mayoría, en la cual no estábamos, el magistrado Lamatté y yo, en opinión de la mayoría, en primer lugar, había un principio de reserva de ley en la Constitución, en donde se señala que el escrutinio y cómputo se llevará conforme a la ley. 2,
Cosa rara, porque además el INE reglamenta esto cada proceso electoral, ¿no? Siempre. Ajá. Emite lineamientos y manuales, en fin. Pero bueno, ayer ya no había reserva de ley. Y luego, además de que hay reserva de ley, modificaron el procedimiento, y este procedimiento tiene reglas sustanciales que no podrían ser modificadas después de que, digamos, 90 días antes del inicio del proceso electoral. La Constitución dice que no se pueden modificar reglas electorales sustanciales, y estas son reglas sustanciales. Entonces si se modificaban, uno lo tenía que haber hecho el legislador, y dos, lo tenía que hacer 90 días antes de que iniciara el proceso. Y bueno, entonces pues el INE violó el principio de jerarquía normativa, ¿no? Y por otro lado, también se dijo por la mayoría que el principio de certeza estaba comprometido al abrir 2 veces las urnas, y que esto no se justificaba en aras de anunciar resultados preliminares y conteos rápidos de manera oportuna el mismo día de la jornada electoral. Bueno, se señaló que sí se violaba la certeza y el sufragio secreto. La minoría, en donde estábamos el magistrado Lamata y yo, señalábamos que 1, el INE sí tiene facultades para reglamentar; 2, la reglamentación no violaba el principio de legalidad, porque básicamente lo que había hecho el INE es, 1, reglamentar un procedimiento técnico; 2, arrojar ahí su experiencia, ¿no?, al ser el órgano administrativo que organiza las elecciones, contrata a los capacitadores electorales y selecciona a los funcionarios de casilla y los capacitan para llevar a cabo este procedimiento de escrutinio y cómputo, y que entonces el INE, al reglamentar, estaba mejorando el procedimiento sin digamos, dejar de cumplir con él. Y por el otro lado, una concepción distinta de certeza. La mayoría opta por una concepción formal de la certeza, pensando en que simplemente abrir las urnas en 2 ocasiones ya era comprometía el principio de certeza, mientras que nosotros argumentábamos que, al contrario, la certeza se fortalecía al establecer una reglamentación que, por un lado, reduce los errores en el escrutinio y cómputo, al tener un procedimiento preliminar de revisión de las urnas y detectar las boletas que fueron mal ubicadas, y por otro lado también se fortalecía la confianza pública en la certeza de los cómputos en casilla si se comunican con oportunidad los resultados preliminares, el PREP, y los conteos rápidos. Ustedes recordarán, eso no se dijo en la sesión ni en la sentencia, pero que en 2006 tuvimos un proceso electoral con resultados, digamos, lentos, o que no se pudieron comunicar por una decisión institucional del Consejo General del IFE, que preveía un conteo rápido con distintos escenarios. Y uno de esos escenarios era que si la diferencia entre el primer y segundo lugar del conteo rápido era menor al 1%, entonces no se daría a conocer los resultados del conteo rápido. Conteo rápido que además se diseña con una metodología de expertos en técnicas estadísticas, y que casi siempre es idéntico al resultado final o muy cercano. Pero no se daba a conocer por razones, digamos, de estabilidad política, o no recuerdo qué decía exactamente el acuerdo, pero por una diferencia muy mínima del 1%. Entonces no se dio a conocer el conteo rápido, y recordarán que el PREP iba lento, y fue hasta alrededor de las 3 de la mañana que la tendencia, digamos, del registro de las actas iba favoreciendo un candidato, y como a las 3 de la mañana pues ya cambió, ¿no? Se cruzó ahí, digamos,
no es ni una tendencia, o sea, porque no se puede hablar de tendencias cuando solo estás registrando datos, o sea, entonces se cruza, y a partir de ahí, bueno, pues una retórica de fraude, etcétera, ¿no? Que después no se demostró, ¿no? Entonces, lo que la experiencia del órgano administrativo si nos demuestra es que en contextos de alta competitividad o resultados muy cerrados, la lentitud o el no comunicar resultados, aun cuando no sean definitivos, pues sí afecta la confianza en el resultado electoral, a partir, si ustedes quieren, de consideraciones o contextos políticos, pero eso es importante para la elección, ¿no? Bueno, entonces, esas fueron las posiciones, si no ahorita Felipe me dirá si hubo algún otro argumento, pero la oportunidad y digamos la mayor prontitud de resultados veraces, pensábamos contribuía a fortalecer la certeza de los resultados. Se votó 5-2, la mayoría, sí se puede ver aquí, opta por una función ritualista, la aplicación literal, gramatical, estricta de la ley y procedimental, va protegiendo un valor, la legalidad, y la certeza, también entendida formalmente como la certeza que deviene de la mera aplicación de la ley y de la mera aplicación procedimental rígida, ¿no? O sea, sin alterar el orden de ese procedimiento. La minoría asume un rol más bien adjudicador y creador de políticas públicas. ¿Por qué adjudicador? Porque hay una concepción detrás de que la estabilidad política es algo que tiene un valor socialmente relevante, o sea, de justicia, digamos, social en términos muy amplios, y es que la ciudadanía conozca con la mayor oportunidad posible, lo más pronto, los resultados electorales. E implementador de soluciones, en tanto que se tenía una posición deferente al órgano administrativo, la minoría una posición deferente de manera absoluta al legislador. Entonces la minoría busca no solo resolver un problema, sino también implementar una solución para privilegiar la certeza entendida más bien materialmente con este contexto político de estabilidad por el resultado oportuno, y también pues para que haya la celeridad, digamos, en la transparencia de la información, también es un principio de la administración de los procesos electorales. En fin, ya paso a las conclusiones. Entonces, al abstraer todos estos principios o valores e identificarlos en las distintas decisiones de un tribunal, en este caso de la Sala Superior, y además poder identificar los argumentos que dan mayorías o minorías, lo que nosotros podemos apreciar de estas metodologías es que nos ayudan a identificar cuál es la respuesta que los propios jueces le dan a las preguntas que planteábamos al principio, a cuál es el papel, cuál es la función y cómo se puede contribuir en contextos electorales a esta democratización. Entonces, tenemos que los ritualistas y los administradores tienden a favorecer concepciones legalistas, a privilegiar sobre todo el debido proceso, las garantías procesales, y en algunos casos, como es el de administrador, a impulsar posturas enfocadas a la solución de problemas desde una perspectiva de política judicial o de administración de la justicia, ¿no? Y por el otro lado, lo que vemos es que los roles
más bien de ritualistas o adjudicador o creador de la ley. Aquí están los casos, aquí están los roles, etcétera. Lo que privilegian o impulsan son un rol del juez o del tribunal como creador del derecho, y que a través de esta creación le da contenido a los principios constitucionales. Además, moviliza valores democráticos desde un punto de vista sustancial y no solo formal, como son la libertad de expresión, la participación ciudadana o la certeza y la equidad en condiciones, digamos, o considerando los contextos, en condiciones sustanciales y contextuales. En los casos que he expuesto, podemos ver también que a partir de aquí podrían ustedes imaginar cuáles son las distintas posturas a nivel individual de cada juez o jueza, magistrada o magistrado, y cuál está siendo su función dentro de las funciones de los tribunales. Y además, algo que yo siempre digo es, ustedes pueden identificar si la racionalidad lógica jurídica con la que se toman las decisiones es congruente o es consistente con el valor jurídico o valor democrático que se está impulsando. ¿Y por qué eso es importante? No solo en materia electoral, sino en cualquier contexto o tipo de problema jurídico, porque hace de los tribunales y del sistema legal un orden predecible en la resolución de disputas, y además facilita, digamos, la construcción de una cultura legal y un debate público sobre las cuestiones judiciales, en donde el escrutinio puede fácilmente identificar cambios de criterio justificados de no justificados, o en donde se puede racionalizar, digamos, en el debate público a partir de una clara comprensión de las decisiones, ¿no? Y por el otro lado, contribuye, pues sí, a la visibilidad del rol o de la función judicial, y esto también fortalece, pues, la justicia abierta en un sentido muy, digamos, muy general, porque con estas metodologías, pues realmente ustedes pueden preguntarle a un juez cuál es su función, cuál es su labor, pero además contrastar si lo que les dice está siendo congruente o se puede verificar y medir en las decisiones y en los argumentos que toma. En fin, esta es, como ven, una metodología que reduce la complejidad que tiene la tarea judicial. Realmente es mucho más complicado que esto, ejercer la función judicial, pero nos permite ayudar a comprender de una manera más simple cuáles son los principios, valores y el papel que tienen los tribunales constitucionales en una democracia. Ahora, si bien es cierto que las funciones judiciales y los valores pueden cambiar a partir de los casos, lo que ustedes ven, y creo que el magistrado de la Mata no me dejará mentir, en sus decisiones se ha ubicado más como un juez adjudicador o creador de políticas o impulsor de políticas judiciales o de políticas en general institucionales. Yo ya verifiqué mis votos y estuve en ese rol en todos los casos, entonces pues sí coincidimos ideológicamente en términos o por lo menos las decisiones coinciden, y por otro lado también lo que sí hay que reconocer es que en algunos casos va a ser mucho más intensa la función de creador que en otros, porque el propio problema en sí mismo lo demanda. No duden que si vemos otras decisiones, yo me ubique como un juez ritualista, y eso es, bueno, quiero pensar que es porque el problema es simple, es un caso fácil,
y únicamente se resuelve aplicando la norma de manera textual, y por qué quizá no haya en ese problema en realidad una política pública implicada. Ahora, otro beneficio de este tipo de ejercicios es que vemos que las diferencias al interior de los tribunales es algo normal. Digamos, es algo propio de un colegiado. También refleja pues una deliberación democrática, en donde cuando tienes distintas posiciones se propicia necesariamente una mayor discusión, un mayor análisis, una mayor reflexión. Y el papel de las minorías muchas veces es importante, porque a través del tiempo lo que se puede confirmar en la decisión digamos en la resolución de conflictos o problemas es que algunas decisiones son más pertinentes en ciertos contextos, pero va evolucionando el problema, evolucionando el contexto, y a veces las posiciones de las minorías cambian y son las posiciones de las mayorías. Ahora, esta diversidad de criterios contribuye a moldear el papel que tienen los jueces o los tribunales constitucionales en las democracias, y como diría el profesor Aaron Barak, exministro de la Corte de Israel, el desempeño de un juez siempre va más allá de la mera resolución de las disputas a partir de la ley. Importantísimo, no se confundan, todos los roles aplican la ley, o sea, ninguno deja de aplicarla, o sea, siempre las soluciones bajo ese presupuesto se resuelven a partir de la ley. Ahora, si ponderamos la interrogante inicial sobre cuál es el rol de los tribunales constitucionales en una democracia, a juicio de Aaron Barak, los tribunales constitucionales ya no deben preocuparse exclusivamente por corregir los errores individuales presentes en las disputas de los litigantes, ¿no? Ese es el papel de los tribunales de apelación. El papel de los tribunales y jueces constitucionales, dice Barak, es más bien el ejercicio de una amplia acción correctiva del sistema legal en su conjunto, y en sus palabras, cito textual, es cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger a la democracia. Termino la cita. De cara al proceso electoral 2017-2018, sabemos que se van a presentar distintos escenarios que, por un lado, se resolverán con la mera aplicación de la ley, pero por otro, se necesitará implementar desde la sede judicial ajustes al sistema vigente de reglas. Un caso que refleja esto es el que resolvimos ayer y expuse sobre llevar a cabo un escrutinio y cómputo ágil para dar a conocer los resultados. Por un lado, sabemos que las leyes presentan posiciones generales, y por el otro, sabemos que los litigios no siempre tendrán una solución única o una solución que es la correcta, ¿no? Inclusive aun cuando se exprese así en la ley. La complejidad de los conflictos lo que nos ha demostrado es que muchas veces hay distintas posibilidades de solución, y entonces realmente los jueces sí tienen que optar por una solución u otra en función de los principios o valores jurídicos o democráticos que busquen ponderar, impulsar o privilegiar. Así es, si bien es deseable que todos los casos o las disputas se resuelvan con criterios estables, sí es función de los jueces constitucionales ser por un lado, un motor de estabilidad, pero por el otro también un motor de cambio frente a lo que hizo el legislador. ¿Por qué? Porque esta solución es la más adecuada o la que genera mejores incentivos o políticas frente a un problema concreto. Ahora, la brecha entre la ley y la resolución de casos individuales claramente se intensifica en el derecho electoral. ¿Por qué? Porque es un derecho que adjudica, si bien
digamos, adjudica el derecho, pero está en disputa el acceso al poder. Es decir, hay intereses políticos como un factor que moviliza a los que van y presentan una controversia. Entonces, la complejidad de la conducta de los regulados, ¿no?, el dinamismo del contexto y de la disputa política, la pluralidad de actores e instituciones involucradas, evidentemente hacen que el Tribunal Constitucional Electoral tenga un nivel de complejidad y un nivel de responsabilidad muy alto en estos contextos de exigencia democrática. ¿Hay leyes claras y precisas en materia electoral? Sí, pero por el otro lado también hay normas ambiguas y a veces no hay respuestas en la ley, ¿no? Porque la realidad siempre genera nuevos problemas. Y ahí es donde se inserta la necesidad de que los tribunales funcionen con una racionalidad lógica y jurídica que los haga predecibles ideológicamente, y además los colegiados tienen muchas ideologías al interior, pero la voz del tribunal siempre va a ser la voz de la mayoría, y si esa mayoría no es estable, entonces pues los tribunales y el derecho que se va formando a través de la jurisdicción, pues probablemente tampoco se comporte con la estabilidad que exige garantizar un proceso electoral confiable, legítimo y arbitrado conforme al orden constitucional democrático. De ahí la trascendencia, pues, de que quienes estamos en la función judicial electoral nos preguntemos, pues, cuál es nuestro papel y cuáles son los valores que son más pertinentes para el orden constitucional. Gracias por su atención, muchas gracias a la magistrada. Bueno, le decía al magistrado Reyes hace un segundo que ahora me toca a mí echarle mi conferencia, porque la verdad es que a mí Reyes siempre me hace reflexionar, esa es la verdad, pero hoy me hizo reflexionar mucho. No sé si tomar 5 minutos de su tiempo, pero efectivamente los tribunales tienen que pensar respecto de su propia esencia, y por supuesto que la definición ideológica de sus miembros implica la definición ideológica del tribunal. Puede haber un tribunal que se ve a sí mismo como una corte de casación, ¿no? Es decir, lo que hacemos aquí es verificar exclusivamente si la ley se está aplicando y si se está aplicando adecuadamente o no. Pero creo que la definición que nos da Aarón Barak, que justamente un tribunal se define a sí mismo como la vía constitucional de corrección de los errores generales del sistema, creo que es justamente del sistema democrático, el sistema constitucional, es justamente la base la base y la forma de imaginar una vía de control constitucional moderno. Cuando pienso también que los jueces pues somos formadores de políticas públicas, también tenemos que sopesar que no siempre vamos a coincidir entre nosotros respecto de cuál es la política pública adecuada. Podemos estar inclusive equivocados, pero afortunadamente siempre hay un grupo de compañeros que estarán dando su opinión y estaremos escuchándolos y sopesando la posición. Si somos sinceros, probablemente encontraremos la verdad en la discusión. Justamente por eso la posición ideológica del juez es importante. El juez tiene que estarse preguntando a sí mismo, creo yo, constantemente, ¿y cuál es mi posición frente a este tipo de valores, ¿no? Valores constitucionales, por ejemplo, las libertades. Claro, el rol del individuo frente a las libertades. No, a ver, ¿cuál es el rol del juez frente a las libertades? Y, por ejemplo, un juez constitucional en un proceso democrático, Reyes lo sabe, lo hacemos constantemente, un juez constitucional electoral frente a la libertad de expresión, frente a la
libertad de prensa frente a las restricciones a este tipo de cuestiones, el momento en el cual debe el juez restringir o ampliar libertades. ¿Cuál es la posición de los jueces frente a los grupos vulnerables, por ejemplo? Eso es un tema que también constantemente estamos haciéndonos, y la manera en la cual, a veces de manera contramayoritaria, pues los jueces, diría yo, tiene que ser de forma prudente, claro, pero también valiente, tienen que adoptar las políticas que sean necesarias justamente para expandir los derechos humanos. Hace poco nos hacían en una entrevista una pregunta que me pareció interesante, ¿no? ¿Qué hacen los jueces? ¿No? Y después de reflexionar un rato, seguramente contesté muy mal, pero después de reflexionar un rato dije, pues creo que defendemos los derechos de las personas. Eso es el tipo de cuestiones que tenemos que estarnos preguntando todo el tiempo. Repito, a mí Reyes siempre me hace pensar. Me quedo también con la idea de que los jueces podemos ser el motor de cambio y de mejora de la sociedad. En fin, yo le agradezco muchísimo a Reyes, su conferencia me ha parecido interesantísima, me parece provocadora. Le pido que por favor escriba un libro cuando terminemos nuestra labor en la sala, lo escribimos juntos, ¿no? Y probablemente podamos contar esta experiencia de esta aventura, que también es ir dejando un ladrillito en la justicia electoral constitucional mexicana. Bueno, en fin, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Escuela Libre de Derecho. ¿Sería la entrega de diplomas? Si ustedes ahora los pueden quitar, Claro. Si quieren preguntar, claramente está dispuesta. Sí. ¿Nadie? Bueno, fue como una conferencia muy ilustrativa y el magistrado Reyes estamos hablando estos temas sobre cuál es el papel del juez, sobre todo en el tema electoral, pero a mí, digo, yo comulgo mucho con el magistrado Reyes, pero por ejemplo en el primer caso que expuso sobre el caso en Veracruz, pero no, los jueces no están creando políticas, o sea, sí pueden crear políticas públicas, pero no están moviendo el statu quo, es decir, no están legislando cuando a los jueces, nadie votó por ustedes, o sea, nadie vota es que es un debate, o sea, los jueces, por el Poder Judicial no se vota, o sea, votamos por representantes, legisladores, los ejecutivos, pero realmente, o sea, en este activismo judicial no se puede abusar, y realmente en el caso de Veracruz, pues crearon una nueva, bueno, fue un caso, pero están creando un precedente para, si el legislador dijo, oye, pues es un castigo a los partidos políticos por su pobre desempeño electoral, y en este caso, o sea, ustedes les dieron vida artificial con financiamiento y el caso de radio y televisión, que obviamente que cualquier spot pues, hay que financiarlo, pudo haber sido un genérico de un partido que utilizaran, pero o sea, porque hay estudios en ciencia política que se plantean si los jueces deben ser más interpretadores de la norma, más contenidos, pero en este caso no están creando un nuevo statu quo y un poder que los ciudadanos no se les otorga. O sea, es como una pregunta, yo creo que sí tienen que formular políticas públicas sociales, pero este activismo judicial no puede ser contraproducente en un contexto de polarización o situaciones. Bueno, creo que nos vamos a ir muy tarde. Quizás amanecemos. Esta pregunta pues genera mucho debate y, a ver, creo que es un tema. Lo primero es, yo me acuerdo mucho de las clases de Derecho Romano que me da justamente el maestro de la PESA. Cuando empecé a ser juez, siempre le decía, no sé si te he contado, Reyes, pero siempre le digo a mis colaboradoras y colaboradores, les pregunto, ¿de qué creen que me acuerdo más cuando empezaba a ser juez?
algunos dicen de las clases de Derecho Constitucional, sí, un poquito, ¿no? De las clases de Derecho, de Filosofía, ¿no? Hombre, pues sí, también. Pero lo que constantemente me acordaba yo sobre todo era de las clases de Derecho Romano que justo me daba el maestro de la PESA. ¿Por qué esto viene a la reflexión? La creación más importante de la cultura jurídica universal se hizo, que fue el derecho romano clásico, se hizo basándose en criterios que carecían de ley, digamos, o solamente de una ley muy simple, las 12 tablas, y aplicando la racionalidad, la prudencia y algo que suena, vamos a decirlo obvio, la justicia, es decir, generando soluciones adecuadas y basadas en la autoridad. Es decir, si la solución era buena, esta se iba replicando, ¿no?, por todas las personas. Y justamente cuando empezaron a escribir las soluciones era porque decían, qué buena solución dio Paulo en este caso, vamos a escribirla para que otras personas la puedan copiar. Lo que quiero decir es, el juez tiene que actuar con prudencia, con justicia, tiene que saber también el poder que el Estado le ha entregado y justamente administrarlo de la manera más responsable posible. Yo creo que eso todos los días lo sabemos y lo entendemos, pero también me parece que la posición del juez frente a la ley modernamente ha dejado de ser pues una mera boca de la ley, sino que ha sido también un impulsor de políticas, pero sobre todo esto se nota en temas pues en los últimos 20 años, ¿no? Me parece que el ejemplo que ha puesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido impactante, ¿no?, en políticas públicas, en protección de derechos humanos y en expansión de estos derechos. Ahora, me parece también que caso por caso tiene que ser analizado por la sociedad, es decir, no podemos simplemente decir, bueno, el juez ha hablado y esto es perfecto, no, al contrario, la sociedad tiene que estar supervisando a los jueces y tiene justamente que estar opinando respecto de los actos de los jueces. Y justamente vuelve a recordarme el derecho romano, justamente, es decir, si es una buena solución se va a replicar y si no, va a ser criticada fuertemente, de manera tal que el juez va a inhibir su criterio, porque lo razonable quizá no estuvo en ese caso. Es decir, es una circunstancia también de análisis pues por expediente. Bueno, yo puedo seguir hablando mucho del tema. Esta fórmula de activismo judicial, si es que puede ser llamada de esa manera, me parece que es más bien el sistema moderno de control de constitucionalidad que existe en las democracias occidentales. Tenemos que referenciarnos a estas. Me parece que no a los jueces del siglo XIX, eso es lo que yo podría decir. Yo diría que esta concepción propiamente responde a una idea de cómo se ejerce control respecto de los distintos poderes, ¿no? Entonces al legislativo, ¿cómo se le controla por parte de la sociedad? Pues a través de la votación. Si se quisiera que ese mecanismo de control funcionara para los poderes judiciales, se implementaría. En pocos casos, se eligen a los jueces en el mundo. Si se pensara que el diseño institucional más deseable democráticamente fuera elegir a los jueces a través del voto, pues me imagino que se tomaría esa decisión política, ¿sí? Entonces, en principio, pues nosotros los jueces no somos responsables de tomar esa decisión política, ¿no?, de si el voto como mecanismo de control debe también aplicarse a los jueces. Entonces, asumiendo que ya está dado que el control que ejerce la sociedad sobre legisladores es a través del voto,
y el de los jueces no. Lo que tenemos que ver más bien es en qué condiciones se puede justificar y ejercer un papel más activista que en otros, ¿no? 2. ¿Por qué los jueces normalmente no se controlan a través del voto? Porque si no, las decisiones, pues, digamos, se moverían o podrían verse influenciadas por los intereses de nuestro electorado. ¿Sí? Y nuestro electorado, pues, es muy plural, ¿verdad? Y la impartición de justicia se debe regir o se debe llevar a cabo a través de ciertos principios como el de objetividad, imparcialidad y neutralidad, ¿cierto? Los legisladores no tienen que comportarse bajo esos principios. ¿Por qué no se les exige esos principios a los legisladores? En primer lugar, porque son postulados generalmente por partidos políticos, y los partidos políticos tienen legítimamente distintos intereses y distintas visiones. Y en segundo lugar, porque son electos por un cuerpo, ¿no?, de la ciudadanía mayoritario. Entonces, pues van a responder, ¿no?, a cómo se mueve el mercado electoral, ¿cierto? Y los jueces no se les va a permitir eso. Entonces yo diría, pues son diferentes mecanismos de control que son racionales en términos de medios fines en función de lo que esperas de cada poder. Esto es, uno no es mejor que otro, son distintos, ¿no?, y tienen una lógica institucional. Partiendo de eso, yo diría que en un sistema y en un contexto no democrático, pues ¿qué se espera de los jueces? Que sean protectores del status quo, ¿sí? Ahora, en un contexto democrático se espera que ejerzan una función, sí, de protectores del status quo, cuando este status quo no se aleja, se desvía o incluso llega a ser contrario del orden constitucional, de los valores constitucionales. Entonces, las decisiones para mantener el status quo no son irreflexivas, ¿no? Tienen que contrastarse frente a esas normas constitucionales, ¿no? Cuando el status quo no responde, ¿no?, o no es armónico, violenta el orden constitucional democrático, ¿qué esperarías tú como ciudadano, como politólogo y abogado de la tarea de los tribunales? ¿Que mantengan el status quo? Creo que la respuesta es no, porque estás en un contexto democrático, constitucional, en donde entonces la función de los tribunales no se reduce al status quo, cumplen muchas otras funciones, y una de ellas es precisamente la de ir moldeando el derecho para que se acerque más o tenga un contenido dinámico. Ese dinamismo se lo van a dar naturalmente más los tribunales que los legisladores, ¿verdad? Digo, en México los legisladores pueden modificar la Constitución y las leyes muy rápido, pero no en Alemania, no digamos en otros países, no en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, lo natural es que en un diseño institucional donde esperas que la ley se cambie poco, que sea estable, que sea permanente, pues ¿quién tendrá que ejercer esa función de cambio jurídico, de motor, ¿no?, del sistema legal? Los tribunales, y eso hacen los tribunales constitucionales en el mundo democrático, ¿no? Es una función más. Ahora, yo diría que no está, o bueno, creo, no soy experto en ciencia política,
pero creo que no está ya a discusión, o en todo caso es una discusión trasnochada, esto de que los jueces, los tribunales no ejercen algún tipo de activismo y además que se espera que lo hagan. Activismo en sentido como creador, ¿no? Ahora, el debate, no, en mi opinión, no tendría que sentarse ya ahí, o sea, eso ya, digamos, es del siglo pasado, ¿no? O antepasado, en realidad. El debate está en cuál es el nivel de argumentación y racionalidad con que los jueces ejercen el activismo. Y si al legislador ustedes le demandan, o otros poderes les demandan argumentación, pues seguramente sí, están los debates, hay una justificación, podría ser mínima, ¿no? ¿A los tribunales constitucionales se les demanda argumentación? Sí, inclusive una argumentación robusta, o una argumentación, digamos, en primer lugar explícita, y en segundo lugar se exige que ésta sea robusta cuando va a intervenir, digamos, en un cambio, ¿no? O una creación de ley o una modificación de la ley. Entonces, pues más bien veamos ese nivel de profundidad argumentativa de los tribunales activistas o decisiones activistas. Ahora, los tribunales se pueden clasificar siguiendo estos modelos siempre como activistas. No, difícilmente vas a encontrar un tribunal que digas, este tribunal es activista, digamos, 100%. No, eso es, o sea, estas funciones cambian en función de los problemas que resuelven, ¿no? Y de lo que implica ese problema. Luego, una vez que ejerces este activismo, me imagino que lo que le interesará a un politólogo o a cualquier ciudadano es si esa decisión es socialmente deseable, si esa decisión genera incentivos democráticos, si esa decisión tiene alguna contribución, ¿no? Para la democracia. En el caso del financiamiento, yo en ese ejemplo, ¿qué hace la ley? Óscar decía, es que el tribunal le da vida artificial. No, yo creo que el legislador le dio muerte artificial, porque es un partido político nacional que no desaparece, es nacional, va a seguir existiendo en Veracruz. Ahora, ¿tiene derecho a registrar candidaturas a los ayuntamientos? Sí, no pierde ese derecho, va a registrar candidaturas a los ayuntamientos. ¿Con qué dinero va a pagar su campaña? Y dinero que además no va a costar más a los ciudadanos de Veracruz la decisión del tribunal que le otorgó financiamiento público, porque el pastel es el mismo, el tamaño del pastel es el mismo, lo distribuyas entre 8 o entre 5. Entonces no es una decisión que cueste más en términos de recursos, cuesta lo mismo, y la decisión en que contribuye a que ese pastel se reparta en cachitos mínimos a aquellos partidos que tienen derecho a postular candidatos. ¿Qué es mejor socialmente o cuál es una mejor política pública en términos de eficiencia del recurso público? Una que reconoce candidaturas pero les da 0 pesos y entonces no pueden ofrecer su plataforma electoral, salvo que lo hagan caminando y a través de la voz, y que son costos, digamos, inherentes a la persona, o que lo hagan a través del uso de prerrogativas de radio y televisión, que de todos modos tienen, que llegan a mayor parte de la ciudadanía y que el electorado va a poder conocer en mejores condiciones la oferta política, por la cual de todos modos puede votar, porque van a estar en la boleta. ¿Qué decisión es más eficiente? ¿Qué decisión es más racional? ¿Y qué decisión es más armónica con un principio constitucional de que las campañas se lleven en condiciones de equidad? Una en donde solo 5 se reparten el pastel, o una en donde hay una equidad relativa proporcional
para que un cachito de ese pastel le toque a los otros 3 que de todos nos van a postular. Me parece que el debate debe estar en esas razones, en esa racionalidad y en la discusión en torno a cuál es la mejor norma vista desde este orden jurídico, pero también, y ahí ya depende del rol que asumamos y de la expectativa que tenga la ciudadanía o que tengan los otros actores sobre pues, el papel del tribunal. Si la expectativa de un ciudadano de Veracruz, como es el caso de Óscar, que es de Veracruz, es que el tribunal castigue a los partidos que no obtuvieron el 3%, no dándoles financiamiento, bueno, esa es la expectativa de Óscar, ¿verdad? Pero probablemente haya muchas otras ciudadanías ahí con cierta expectativa. Yo diría, como nosotros no respondemos a las expectativas de los electores, sino a las expectativas, digamos, institucionales, los actores políticos, imagínate en una situación a la Rawls, ¿no? Ojos vendados. ¿Qué prefiere el PRI o el PAN o el PRD o Movimiento Ciudadano, cualquiera de esos partidos con los ojos vendados? Que si no obtiene el 3% se le den 0 recursos o que se les den los mínimos recursos que se pueden adquirir vía una distribución de campañas. ¿Qué preferirán si son actores racionales? Un peso, ¿qué prefieres? 0 pesos o 1 peso? Con los ojos vendados, no importa qué posición tengo. ¿No? 1 peso, ok, eso es más justo, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Se justifica el activismo? Sí, cuando está argumentado, es racional, justo, y responde a los valores democráticos. Yo diría algo más, perdón, pero es que sé que ya parece una conferencia a la limón, pero el derecho electoral, llevo 21 años en el tribunal. Yo no creo que haya un tribunal más activista en su historia que el tribunal electoral. Es decir, mucho antes de que existiera la reforma al artículo 1 de la Constitución, se crearon pues, prácticamente todas las cuestiones que hoy día nos parecen razonables, entre otras, el control de convencionalidad en materia de derechos humanos, por primera vez se hizo en materia electoral. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de los derechos políticos de los militantes antes de que estuvieran previstas en la ley, fórmulas de suspensión de spots electorales antes también de que estuviera el procedimiento especial sancionador. De verdad, podría seguir poniendo ejemplos. A ver, el tema, ¿perdón? Recuento de votos, Juanitas, indígenas, mujeres. Ayer mismo hicimos, perdón, es que a mí me gustó la sentencia que hicimos ayer, y digo hicimos porque fue por unanimidad de todos, en la cual, por ejemplo, se determinó una acción afirmativa. Ya podremos ponderar si es una acción afirmativa, si no lo es, si es útil, a ver. Pero por primera vez en el país un Estado de la República va a tener, por una disposición normativa, más presidentas municipales mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque una OPLE lo determinó. Y dijimos, primero, la OPLE lo puede hacer y es válido esta determinación. De verdad creo que si hay una fórmula donde ha habido construcción de políticas públicas, ha sido en el derecho electoral. Quizá el gran tema es justamente estar a la altura de todas estas políticas que se han ido creando a lo largo de las décadas, apenas 3, por cierto, de justicia electoral mexicana. Bueno, y lo último que digo es lo que dice el magistrado Reyes ahorita, que argumentó muy bien la posición en torno a este caso veracruzano. Pues con eso nos está justamente demostrando pues justamente que los argumentos de los jueces constitucionales tienen que estar siempre a la luz, traslúcidos, y eso también tiene que enfrentarnos a otra cuestión, que es cómo deben los jueces en el siglo XXI comunicar sus ideas y sus sentencias. Eso es un nuevo reto, y prometo que algún día invitaremos al magistrado Reyes nuevamente para que nos dé justamente esa conferencia que yo ya se la he oído y la da muy bien, ¿no? Entonces, pues no sé si hay otra pregunta. Yo estaba pensando en la importancia de la
contesto yo lo primero. y tú Va, sigues. va. No he hecho ese ejercicio, está interesante. No. Ahora, ¿cuál sería mi hipótesis? O más bien, primero, ¿cuál sería la respuesta políticamente correcta? Es que estos roles, como no siempre se van a presentar en un tribunal al 100%, son como tipos ideales, no siempre la realidad te los va a revelar de manera absoluta. Yo pensaría que esa pregunta, que es muy buena, depende más de otro factor, no de estos roles, sino de cómo se concibe el gobierno judicial. O sea, esto es en función de las decisiones judiciales, resolución de disputas, pero tu pregunta no se enmarca solo en la solución de conflictos, sino en algo que se llamaría gobierno o gobernanza judicial, y eso es materia de otra conferencia que también da muy bien en Magisterio de la Mata, que se llama Justicia Abierta. Entonces, vamos, rebasa solo a los roles asumir una política institucional de deliberación. Ahora, mi hipótesis sería es que si hay una tendencia y que los jueces ritualistas y los administradores tienden a un gobierno judicial menos abierto, o de menos sujetos a la deliberación o a la discusión pública, dijiste, ¿verdad? Y que los jueces adjudicadores y de implementación de políticas tienden a un modelo judicial, digamos, más abierto, por la propia función, ¿no? Ahora, también puede haber casos en donde no un tribunal o un juez ritualista esté muy abierto a la discusión, pero para que lo muevas de su posición va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, los jueces también somos racionales y como todas y todos ustedes tenemos restricciones de tiempo, los días duran 24 horas, entonces hay que trabajar y resolver disputas, etcétera. Entonces, pues ya la proclividad a invertir tiempo en la deliberación, pues va a ser menor si además, para que yo cambie mi posición siendo ritualista, en realidad lo que necesito es que esto esté lleno de legisladores y al rato vayan y cambien la ley. ¿Sí? Pero si soy un juez más de adjudicador, pues igual y la inversión de tiempo en la restricción de 24 horas, pues es rentable después de discutir con ustedes, porque entonces ya puedo entender qué piensa la sociedad en torno a lo que es socialmente justo, y entonces ya voy a mi oficina y les digo a los abogados de mi ponencia se llama, oigan, después de esta discusión, ¿qué creen? La solución más pertinente es esta, ¿cómo la ven? ¿Y de dónde salió? De que fui a deliberar. Entonces me ayudaron a construir rápido, pero si los tengo que escuchar y luego voy a ir a aplicar la ley, digo, también eso es rápido, ¿no? Pero pues, habría esa es mi hipótesis, no sé cómo se comporten, pero es una muy buena pregunta y quizá el director del Centro de Capacitación del Tribunal a lo mejor abre una línea de investigación al respecto. Sí, yo compartiría la hipótesis. A ver, yo creo que hay un tema. La única forma en la cual los jueces pueden identificar las políticas públicas respecto de su materia, que digamos que se encuentran inmersas en el cuerpo normativo objetivo, ¿no? Constitucional, a través de principios, pues es justamente dialogando socialmente, es decir, los jueces no llegan, pues no sé, de otro planeta y empiezan al contrario, se forman justamente con el diálogo humano. Reyes y yo platicamos bastante más allá de nuestras sesiones privadas. Ahora que lo pienso, creo que platico con él más que con mi mujer. Pero fíjense, hace poco decíamos un tema.
ahora que tenemos estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Y creo que los jueces tenemos que aprovecharlas, ¿no? Es decir, a mí me enseñaron aquí que los jueces hablan con sus sentencias, ¿no? Y me decían, esa es la forma que tienes, ¿no? Así me enseñaron. Pero yo estoy convencido que aquel juez que dijo eso, pues no tenía un iPad. Y diría algo más, no tenía la oportunidad de discutir con la gente. Es que es extraordinario. Sería tanto como si en el momento en el cual hubieran creado la imprenta, ¿no? Hubieran dicho, no, los papiros son la onda, ¿no? La verdad es que, a ver, hablemos, utilicemos todas estas tecnologías. Y ahora el gran reto para nosotros, y lo hemos platicado muchas veces, es, a ver, para nosotros, generación X, ¿cómo hablar con los millennials? Y ya no se diga, creo que ahora se llama generación Y, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo hablarles? ¿Cómo conseguir que te pongan atención? ¿Cómo no aburrirlos? ¿No? Y seguramente todo lo que podemos hacer en Twitter y esas cosas ha sido, pienso yo, en mi caso, un fracaso, porque creo que con suerte llegaré a los 7,000 seguidores. Y bueno, claro, veo yo a Britney Spears, y veo yo a, no sé, a tantos otros que tienen millones. Sí, yo también sigo a Katy Perry. Claro, y entonces digo, estoy fracasando, ¿no? Probablemente tengo que identificar cuáles son las fórmulas de comunicación para que mis sentencias puedan ser analizadas por el gran público. Ese es el reto, debemos conseguirlo. Lo que pasa es que estas tecnologías pues se inventaron ayer. Bueno, perdón, podríamos seguir hablando del tema, pero... A continuación, el doctor Carlos Sereno, ya le traemos. Y vean que me puse una corbata para que hiciera juego con... Yo no soy, no tengo la fortuna de haber estudiado aquí, pero sí, aquí me traté de poner la camiseta, bueno, la corbata. Muchas gracias. Querido Luis, muchas gracias.